Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Jessica Sierra y hoy voy a dar mi testimonio para honra y gloria de Dios, porque es Él el que ha transformado mi vida. Quería decirles mi historia y antes de que yo me encontrara con el Señor, a la edad como de 25 años, yo ya era una persona con resentimientos, con enojos, con rencores por rechazo. Ya el enemigo había puesto en mi mente que era rechazada, que era abandonada, porque así me tocó vivir, porque mi madre, por motivos ajenos a su voluntad, tuvo que venir a este país y yo sentí mucho su ausencia. Y para la edad de 16 años yo ya me veía sola, solo con mi hermano, en mi país, sin tener a mi lado ni padre, ni madre, ni hermanos, ni abuela. Y como dicen las escrituras, de oídas te había oído, pero todavía estaba lejos el día en que yo conociera al Señor. Y llegué a este país. No pasó mucho tiempo antes de que yo me casara, buscando tener mi propia familia, buscando el cariño, buscando ser aceptada. Pero como el Señor no tenía nada que ver todavía en ese asunto, ese matrimonio no funcionó. Y no encontré lo que yo andaba buscando. Y así pasaron 10 años. Y yo me volvía más rebelde. Sentía que la vida me debía. Hasta caer en un pozo más profundo, más oscuro, hasta llegar al adulterio. Y yo era una persona muy solitaria, solo era de mi trabajo a la casa, y las únicas personas que conoces o que están más cerca de ti en el trabajo no te hablan de la palabra de Dios. Te hablan de lugares donde puedes ir, a que te lean las cartas para ver qué pasa con tu vida, cómo estás, cómo puedes resolverlo. Hermanos, aquí es donde quiero hacer un paréntesis y decirles: a la persona que tengas a tu lado, háblales de Dios, da tu testimonio. Eso edifica a las personas. Y como yo andaba buscando en otras cosas como ser feliz yo misma, sin meter a Dios, sin buscar a Él, yo creo, Dios dijo, bueno, esta mujer es dura de cerviz. Y muchas veces yo he manifestado que yo siento que yo no busqué a Dios, que yo siento que Él me buscó a mí, que yo siento que a Jesús le fue necesario llegar a mi vida, así como le fue necesario pasar por el pozo de Samaria y encontrarse con esa mujer. Y utilizó a uno de sus siervos.
un muchacho muy joven, podría ser mi hijo. Es el que me trajo a los pies de Cristo, el que me enseñó el camino. Quiero decirles que Dios todo lo hace perfecto, puntual, a tiempo, exacto. Porque en el lugar donde yo trabajo se divide entre más de 56 edificios, de día y de noche, muchísimos empleados. Pero Dios puso a ese muchacho en el lugar donde yo estaba, entre todos esos edificios, entre toda esa gente. No es casualidad. Es Dios obrando. Es Dios dándome esa gracia previniente. Pronto este muchacho empezó a hablarme de las cosas de Dios. Y yo, con todo mi pecado, con todos mis enojos, no quería escucharle. Y lo ponía a trabajar más. Y le daba más trabajo. Y le decía, ahora necesito que hagas esto, que vayas y que limpies aquí, limpies allá. Y como un buen hijo de Dios que es, él iba. Él limpiaba. Y pronto regresaba hasta donde yo estaba. Decía que venía a ayudarme a mí con lo mío. Pero en realidad era solo el pretexto para seguirme hablando de Dios. Hasta que llegó el punto en que ya me hacía falta que me hablara de Dios. Y cuando él ya no venía y estaba haciendo su trabajo, yo le llamaba. Yo le decía, ven, y él venía corriendo y me decía que necesita. Y yo le decía, háblame de la palabra de Dios. Y él comenzaba a hablar. Y él comenzaba a hablar con tanto entusiasmo, con tanto gozo de lo que Dios había hecho en su vida, de los milagros que él había visto, del don de hablar en lenguas, de sus experiencias con el Espíritu Santo. Y sí, poco a poco fue despertando esa hambre en mí de querer conocer al Señor más íntimamente. Yo le dije al Señor, yo ya no quiero solo de oídas. Mis ojos te quieren ver. Y así fue como tomé la decisión de buscar una iglesia, que es esta, la Metodista de Conroe, hace ya 11 años. Y Dios transformó mi vida. Y la palabra de Dios me decía que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y recuerdo que las palabras que este muchacho me ministraba eran como un bálsamo a mi alma, a mi corazón, a mi mente. Y yo ya regresaba a mi casa aliviada, esperando que volviera ese día, esa hora de trabajo, ese momento, ese espacio para que me hablara de Dios. Ahora soy una mujer, soy feliz, estoy contenta por estar en los caminos del Señor. Yo no quiero volver atrás, no quiero ni mirar atrás. Lo único que les puedo decir, afirmen su fe. Créanle al Señor. Él es grande, Él es poderoso.
los milagros más grandes que Dios ha hecho los hace en el ser humano, en su transformación. Gracias, hermanos. Este es mi testimonio. Dios les bendiga. Amén.